Desde el barrio porteño de San Cristóbal, transmite Zoe. 7 años llevando lo mejor del rock and roll argentino al mundo a través de www.radiozoe.com.ar y en su frecuencia modulada de 107.1 MHz. Radio Zoe. Condenados de rock, vivamos. Segundo bloque del Jardín de los Presentes, ya sentado con nosotros, un gustazo, un lujo, alguien que realmente admiramos mucho. Hemos aprendido también a descubrir este último tiempo, gracias a un amigo también que en un rato nos va a dar una sorpresa, no vamos a decir nada. Está sentado frente a mí con disco en mano, me encanta recibir disco, lo dije siempre. La semana pasada vino Claudio Kleiman aquí también y trajo su maravilloso nuevo disco, y ahora tengo en mis manos una placa también maravillosa que pude de alguna manera disfrutar el año pasado en el CAF, cuando se grabó. Ahora vamos a preguntar eso a Alfredo Piro, que está aquí con nosotros. Te doy la bienvenida, Alfredo, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, Mariano, gracias por tu invitación. Gracias bueno, por estar acá. Muchísimas gracias de vuelta por este momento, por este rato que vamos a compartir. Muchísimas gracias también por esta obra y por esa noche que hemos pasado tan maravillosa en el CAF, con invitados como Miguel Zabaleta, con invitados como Pablo Marchetti, Pelu también estuvo por ahí, me acuerdo. Bueno, contanos un poco cómo fue gestado esto, porque todo disco, me parece a mí, más allá de la temporalidad que puede llegar a tener alguno con el tiempo, es el registro de un momento también, no solo personal de un artista, sino también a veces de una época, ¿no? Sobre todo incluso tratándose de un disco en vivo, ¿no? Sí. Lo particular, si querés, que al menos me presentó a mí el hecho de concretar la grabación de un disco en vivo, fue que en este caso no fue la consecuencia de algo como suele ocurrir de alguna manera con los discos en vivo, que siempre terminan siendo la resultante de alguna gira o la reunión de un grupo de artistas determinados y que a falta de material graban un disco, o como pasaba otrora, de que por la rescisión de algún contrato discográfico se grababa el disco en vivo, y siempre de alguna manera estaba el disco en vivo un poco artísticamente, lo que encierra el concepto o el criterio artístico de un disco, estaba como un poco menospreciado, ¿no? Claro. Porque no concitaba ninguna novedad, simplemente era replicar con de alguna manera los aullidos del público, los aplausos, o el aliento, mejor dicho, el aliento del público, aquellas obras con esos mismos arreglos que ya habían sido grabados en estudio años anteriores. Bueno, sin tener la pretensión de innovar, ni mucho menos en algo tan poco original como un disco en vivo, yo sí me puse como meta, como propósito, que el disco en vivo no sea ni la consecuencia, ni la resultante, ni la réplica de otras versiones ya grabadas anteriormente, sino que justamente de alguna manera concite algo criterioso y algo novedoso. Empezamos con lo novedoso, que es el primer corte, que es el primer tema del disco, que es un tema nuevo, tema propio. Y después, las versiones que yo hago, por ejemplo, de temas propios, son, si bien algunas han sido grabadas en discos anteriores, estas son versiones absolutamente diferentes, como el caso del segundo corte del disco, de Estrella de Bar, que yo lo grabé en el 2014 en un disco de autor, se podría catalogar, con todos temas propios, y que esta tiene una versión absolutamente diferente, con otro timing, otro pulso, otra rítmica, y también de alguna manera este disco refleja la síntesis, más allá de lo redundante que un disco en vivo es per se un disco de síntesis, todo un recorrido y un trabajo hecho con una misma banda durante casi 6 años, donde muchas versiones, como la que escuchábamos cuando empezamos esta charla, de Polvos de una relación, tema de Virus, veníamos tocándolo con la banda, y nunca había encontrado el lugar para ser grabado, o Héroes Anónimos, por ejemplo. Fue una noche, bueno, que vos estuviste presente,
fue una 21 temas, de los cuales quedaron 15. Uh-huh. Y el disco sí fue una vez, o sea, lo que fue el crudo, ordenado en el estudio al momento de la mezcla, como si se tratase de un disco en estudio. De hecho, Héroes Anónimos, que figura en el disco como el bis, fue en realidad el primer tema de la noche. Claro. Y Extraños Amantes estuvo por la mitad. De hecho, Extraños Amantes fue el único tema que grabamos varias veces, porque en la prueba de sonido filmamos lo que fue el corte de difusión, el video. Entonces grabamos varias veces para hacerlo con 4 cámaras arriba del escenario. Claro. y todo. Pero es un disco que a mí me dejó una satisfacción enorme, porque de alguna manera refleja el trabajo y el recorrido hecho en equipo con todos los músicos con los que yo vengo laburando, o mejor dicho, vienen laburando conmigo, y también es el segundo trabajo discográfico que hago con una dupla productiva fundamental, como son Pelu Romero, que participó, sí, obviamente, claro, de invitado en el disco, y es el productor artístico, y Pablo Nelken, que es el ingeniero de sonido y de mezcla, que con ellos había trabajado en el disco anterior, en Canciones Usadas. Presentados con banda completa, y Canciones Usadas, claro, es un disco minimalista, es una propuesta, claro, austera, con una guitarra criolla, una guitarra acústica y la voz, nada más. Hay algunos aditamentos de percusión, pero que ni siquiera son como instrumentación de percusión, son chasquidos de dedos, claro, eso, o sea, claro, golpe de botellas y de cucharitas, ¿viste? Una cosa, claro, sí, muy minimalista. Sí. Hablando también de síntesis, Alfredo, yo creo que vos también representás muy bien esa síntesis, lo que es la cultura de la música popular, del rock y el tango, ¿no? También tenés tu forma, tu estética también es muy dark, por ejemplo, ¿no? Sí. Y eso también es una herencia, me parece a mí, de esos 80 maravillosos, de la New Wave, ¿no? De los Encargados, de Fricción. Sí. Has también consumido esa música, ¿no? Sí, generacionalmente, y sí. Bueno, antes de empezar y abrir los micrófonos, veníamos hablando de eso y de aquellas épocas. Claro. Y sí, la música incidental de tu vida es la que te marca en tu adolescencia, en tus 15 y 18 años. Claro. Sí. Y sí, Paracultural, Palladium, Caras Más Caras, claro, La Luna, todos esos boliches que se dieron entre fines de los 80 y principio en los albores de los 90, pero sobre todo fines de los 80. Sí. Claro. Sí, eso se nota muy bien también, insisto, ¿no? En la estética, cuando uno te va a ver, por ejemplo, en vivo, digo, ¿no? Lo oscuro, que se pone también mucho todo, que también le genera todo un clima alucinante, porque creo que algo también que vos te preocupás mucho, y también tiene que ver con eso, con generar los climas, más allá de las canciones, las luces, y tu propio vestuario también, te diría. Sí. Suelo vestirme de negro. Sí. En este caso el hábito hace al monje. Sí, como se dice. Contanos también otra cosa que es interesante también pensar a veces, Alfredo, que es, uno se mete con vacas sagradas de la música, ¿no? Con el rock, por ejemplo, uno acá mira la lista de temas. Desde el rock argentino está pletórico. Absolutamente, ¿no? Desde, por ejemplo, los Manal, ¿no? Hablamos de Virus, hablamos de Soda, hablamos de Los Redondos, del Flaco. Sí, pero igualmente no hay ningún... Esto de alguna manera es un devenir de Canciones Usadas, como te decía anteriormente, pero no hay ningún propósito en cuanto a hacer ni un homenaje al rock argentino, claro, ni revisitar grandes éxitos, ni tampoco pecar de freak y ir por los temas menos transitados. O sea, si, qué sé yo, los temas en realidad de alguna manera piden pista, te convocan a vos como intérprete. Claro. Y en la medida que vos como intérprete tengas algo realmente para aportar, que no sea meramente replicar una versión, hacer lo que se llama un cover, o sea, una versión calcada al original, me parece que está bueno. En Canciones Usadas podría referenciarse como un disco que revisita al rock argentino, pero no revisita ni clásicos ni tampoco no clásicos. Claro. Hay artistas que hoy podrían ser considerados de culto, como Don Cornelio y la Zona, o como Fricción, que
Y ni tampoco hago los temas más que fueron más referenciales de ellos o más conocidos, si es que los tuvieron. Claro. De Manal, que vos me nombrabas recién, no caía en lo trillado que sería hacer jugo de tomate frío. Hubo una cosa muy particular en el caso de Porque Hoy Nací, porque para mí es el gran manifiesto del rock argentino. Aparte encima, año 69, creo que fue la piedra, el basal fundamental, fundacional del rock argentino, el Porque Hoy Nací. Y paradójicamente me encontré con que ahora han florecido varias versiones en diferentes vertientes, incluso hasta versiones tangueras de Porque Hoy Nací. Pero bueno, también pensaba, Alfredo, que vos venís de una familia del tango, absolutamente, has mamado desde muy pequeño eso, y también, bueno, después te encontraste con tu adolescencia, lo hablábamos recién, con esa corriente que nos llevó puesto, que te llevó puesto también a vos, que fue el New Wave y todo ese rock en los 80, después de post-dictadura, cuando todo se abre, ¿no? ¿Cómo convivió en vos? En la obra se manifiesta claramente, pero internamente, en tu construcción de ADN musical, la llegada de esa música con tu origen, si querés, o con tu base tanguera, que es lo que mamaste de pibe, ¿no? Sí, no tenía yo una base tan tanguera. Primero porque me agarró en los primeros pasos de la adolescencia. Mi bautismo de fuego fue a mis 12 años en el Teatro Astros, viendo la presentación del primer disco de Soda Stereo. Claro. Qué sé yo, debe ser por mi cuasi nula afición al fútbol, que tenía que hacer catarsis por algún lado, y empecé a merodear por los pasillos y los sótanos del Paracultural, o de Medio Mundo Varieté. Claro. Estamos hablando del año 86, 87. Y el tango llegó mucho después, y tampoco es que había una procedencia de cuna tanguera, porque en el caso de mi vieja Susana Rinaldi, que es mi casa es la casa de mi vieja, donde yo vivía con ella y vivía con mi hermana Ligia, tampoco era una casa muy musical, pero no era de alguna manera un ámbito, no. Claro. No. De hecho, los discos que yo recuerdo que escuchaba mi vieja en mi infancia no eran discos de tango. Claro. De hecho, quizás mi hermana, que tiene una proyección profesional como cantante, te diría casi volcada prácticamente al jazz, y también algo de la bossa nova, tiene también mucho que ver con la música que se cultivaba en mi casa, ¿no? Claro. Y fue un redescubrir que sobre todo me pasa a mí en mi adolescencia, con todos mis cuestionamientos y mis crisis existenciales que puede tener cualquier adolescente, y lo va a seguir teniendo, que me agarran la segunda parte de los 80, que ya venía como mermando, ¿no? Después de la primavera alfonsinista, con mucho baile, mucho agite, y los twists y virus, y hay que bailar con toda ¿no? Se cayeron los telones, claro. Y ahí apareció lo que de alguna manera coyunturalmente se aprovechó una beta comercial que en ese momento se llamaba New Romantic, ni siquiera se decía Dark, y ahí aparecen los primeros estertores de Todos Tus Muertos, hasta incluso los Fito con Ciudad de Pobres Corazones, Soda Stereo con Nada Personal, Charlie con Parte de la Religión, y El Flaco con Privé, tenían todo un tinte muy oscuro, ¿no? Claro. Como que bueno, se había dejado de bailar, y ahora se caían las máscaras y aparecía pos el juicio de los militares, y se veía que las flores de la primavera empezaban a ver los capullos disecados, ¿no? De todo lo que había pasado. ¿Estuviste en aquel show histórico de The Cure en Ferro en el 87? Sí. Estuve, 17 de marzo. Claro. Sí, estuve, sí, totalmente. Gracias a la inconsciencia de mi vieja, que me dejó ir, porque no sabía dónde es que yo me estaba metiendo. Iba a ir con un amigo, mirá, de la manera tan tremenda que hoy, impensado. Me acuerdo que habíamos ido con mi primo y con un amigo a sacar las entradas, y como la guita no nos alcanzaba,
habíamos sacado 3 populares. Y los otros 2 se bajaron del barco porque iban más por seguir la corriente o por moda que otra cosa. Y yo quería ir. Entonces, como los otros 2 me habían abandonado, nunca mi vieja se enteró que iba solo. Y yo me fui con las 3 entradas a una boletería, en una taquilla donde vendía, y le dije, ¿no me las cambiás por una platea? Y me las cambiaron mano a mano. Mano a mano, tremendo. Y no me olvido más de bajar ahí en primera junta en la estación del tren y ver cómo aparecía toda la gente, toda una fauna. Sí. Imagínate, yo tenía sobre 14 todo años. los pelos batidos, increíble. Y ver gente que a las 8 de la mañana, cuando ibas al colegio, te iba al colegio en segundo año, no veías ni en pedo. Tremendo. Bueno, después hubo una revancha maravillosa en River hace unos cuantos par de años también. Sí, ¿no? Fue una noche que también increíble. Estuve, una de las noches más frías. Increíble. Bueno, con mi amigo estábamos en el gallinero encima arriba de todo, terminamos enfermos los dos con 40 grados de fiebre. Pero aparte un recital de 3 horas. Increíble. Sí, son los Utopians. La antítesis del otro, que lo cortaron, que duró creo que 40 minutos. Le pegaron un botellazo en el pecho a Simon Gallup, al bajista, se pudrió todo. Robert Smith dijo, no salgo más, salió a la cancha, tocó In Between Days y Close to Me, dijo chau. Y se prendieron las luces del estadio. Tremendo lo que fue esa cacería. Temas que has versionado también maravillosamente, Close to Me, por ejemplo. Estamos con Alfredo Piro conversando. Vamos a escuchar un tema de esas vacas sagradas. Y un tema también, por supuesto, que me toca mucho a mí por mi fanatismo con los Redondos. Ropa sucia, Alfredo Piro en el Jardín de los Presentes. El Jardín de los Presentes, un programa pensado para hablar de la cultura rock. Jueves de 21 a 23 por www.radiosoe.com.ar. En el barrio de San Cristóbal, Soy 107.1, el rock y sus máximos exponentes. Usted se ha comunicado con el Jardín de los Presentes. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Hola, querida gente del Jardín de los Presentes, ¿cómo les va? Soy Sergio Cosia, uno de los ideólogos de La Radio y dueño de la disquería Mundo Rabioso, y quería invitarlos mañana viernes 7 de septiembre a las 21 horas a la primer fecha de un ciclo que vamos a hacer de acá a fin de año, llamado Vida Siempre por los Senderos del Flaco, donde la idea es que músicos de todos los géneros celebren, versionen al Flaco, se hagan cargo de ese legado maravilloso que nos sigue nutriendo, y va a ser de acá a diciembre un concierto por mes. El primero va a ser mañana y contamos con músicos de la talla de Franco Luciani, Rubén Goldín, Alambre González, Dani Ferrón, Rodolfo García, obviamente infaltable, compañero de Aventuras Nuestro, Melissa Lamione, Sergio Sainz, María y Cosecha. Los arreglos van a estar a cargo de Pablo Fraguela. Así que bueno, esto va a suceder en el Ecuni, con gente querida con la que estamos trabajando, ideando todo este ciclo, ahí en Avenida del Libertador 8151, lo que es la ex ESMA, y es con un bono contribución de 250 pesos, pero bueno, están invitados y estén atentos a las otras 3 fechas, que cada una de ellas va a ser imperdible y con artistas de nivel como corresponde. Un fuerte abrazo y gracias por la oportunidad de cursarles esta invitación. Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto. Ana quiere jugar sobre la alfombra, toca su sombra.
Un agradecimiento a Sergio Cosia de Mondo Rabioso, querido amigo, por dejarnos su invitación para mañana, ahí en el Ecuni, en el contestador del Jardín de los Presentes. Y suena de fondo también, acompañando un poco el momento, esta gran versión de Ana no duerme que hiciste también en tu disco en vivo, aquí, Ser Vivo. Justamente que lo estás mostrando mucho, Alfredo, lo estás tocando mucho, hace poquito en Palermo, en Casa Rock también, Sí. Bueno, estás mucho en movimiento y mostrándolo, defendiéndolo. Sí, bueno, ahora terminamos y hacemos la última del año, va a ser en realidad en noviembre, te voy a avisar más cerca de la fecha, va a ser el 9 de noviembre, un hermoso lugar que en San Telmo, que se llama Pista Urbana, Sí. y vamos a estar con toda la banda, haciendo sets acústicos y eléctricos. Temas de Ser Vivo y temas de discos anteriores también. Un disco en vivo también que, me imagino, es un corte, un hasta acá, para pasar una nueva etapa, me parece, ¿no? Sí. Por eso engloba de alguna manera la síntesis, ¿no? Claro. De marcar el hasta acá y desde acá también. Claro, Sí. una síntesis que también que pensaba recién cuando estábamos charlando en la primera parte, esa música, bueno, creación propia, pero también con una banda de sonido, ¿no? Que te Totalmente. acompañó. Entonces me parece que ahí está un poco el concepto Sí, quizá del disco que yo encuentro, sí. ¿no? Y qué es lo que vos creación- decías al principio también, o sea, que si bien cada disco es el reflejo de una determinada época, y hay discos que terminan, por supuesto los mejores, terminan volviéndose atemporales. Hay discos con grandes canciones que terminan siendo víctimas también de la coyuntura de época, Claro. ¿no? Hay ciertos discos de los 80 que me resultan insoportables porque están sobrecargados, ¿viste? De teclados de X7, Claro, ¿viste? claro. O de las voces, todo ultra camaroso. O en los 90 también pasaba que con el hi-fi y todo en Sí. CD, todo sonaba ultra brillante y no tienen graves, ¿viste? Claro, Los discos. claro. Entonces... bueno, pero hay discos que son atemporales y que merecen ser revisitados siempre. En el caso de un disco en vivo es más explícito todavía, porque tiene fecha y lugar de donde se grabó Absolutamente. y Sí, público, sí. por si hiciera Claro. falta. Claro. Vos ya tenés un recorrido, tenés un nombre, en la escena, tenés tus discos, tenés una carrera. ¿Qué hay de vos Gracias. todavía en Sagrado Corazón? De Sagrado Corazón. ¿Qué sentís que vive todavía dentro de esa pequeña experiencia de juvenil, de adolescente que fue Sagrado Corazón? Y mucho de lo que hay acá. De hecho, por ejemplo, Extraños Amantes, la primera estrofa y la melodía era un viejo tema Claro. que yo cantaba en Mirá. Sagrado Corazón. Claro. Que había quedado inconcluso, que nunca terminaba. O sea, muchísimos años después apareció la letra definitiva y apareció el estribillo y la coda final que no existían entonces. Claro. Pero lo que era la base de la primera estrofa y la primera letra originalmente venía de ahí. Viste que a veces pasa, generalmente, salvo que sean los Almendra, que todos los que empiezan una experiencia, una aventura musical siendo chicos, después termina siendo uno médico y el otro abogado Sí. y el otro puso un negocio Sí. y uno por ahí capaz que incursionó de verdad. Sí. ¿Tenés contacto con tus ex compañeros de esa época? ¿Alguno pudo también seguir en la música o quedó ahí? De ese grupo, ¿no? La verdad que muy poco, con algunos sí siguen tocando, porque creo que la música, así sea, depende de diferente proyección, no se abandona nunca. O sea, no sé, el pibe que tocó por hobby en la adolescencia y después dejó, Claro. dudo de que haya tenido realmente algún talento innato cuando Sí, sí, tocaba. Más que nada diría que por hobby o por, no sé, por alguna otra cuestión, no sé, qué sé yo. Hay obviamente que siempre existe la regla y existe la excepción. Claro. Le Bon, en alguna entrevista yo le he escuchado decir que empezó a tocar la viola para levantarse minas. Claro. Y ojalá todos pudiéramos tocar la cuarta parte de lo que toca el ruso Le Bon. Tal ¿viste? cual, exacto. Tremendo, qué sé yo. ¿Y cómo te diste cuenta, Alfredo, vos en lo personal, que realmente iba en serio o que realmente vos querías llegar lejos con la música? ¿En qué momento de tu vida, en qué momento de tu carrera empezaste a darte cuenta que... Hay una necesidad catártica, que tiene que ver, no sé si con una proyección y a dónde querer llegar, sino la necesidad fáctica de hacer lo que haces. Claro. De alguna manera, no sé, se licúan por ahí tus emociones, tus miedos, tus ganas, no sé, tu sensibilidad, qué sé yo, no sé, va por ahí, canaliza por ahí, es catártico. No sé si hay una proyección, por eso creo que
de hecho, yo hoy, para pagar las cuentas de mi casa, también trabajo en la Sociedad Argentina de Intérpretes, cosa que me fascina, me encanta, porque tiene que ver absolutamente con el mundo de la música, claro. Pero justamente no se trata en sí de cantar, sí, exacto. ¿no? Pero... Porque bueno, hoy también hay una cuestión coyuntural que se hace difícil que vos, sobre todo como para poder sostener una plataforma hoy de una banda con 4, 5, 6 músicos, ¿viste? Y poder tocar y presentar un trabajo digno, de alguna manera, también necesitas tener una base firme. Pero yo nunca voy a dejar de cantar ni de tocar, porque es mi mejor terapia. Claro. Y también dedicás un tiempo, cuando podés, también la causa solidaria. Hace poco también hubo un encuentro ahí en el Centro Cultural Caras y Caretas, que participaste con la gente de la Isla Maciel. Sí, creo que el padre Paco Olveira, ¿no? Sí, tiene que ver con eso. Sí, y contanos también un poquito cómo te llegó esa propuesta, porque la verdad que también son tiempos, como hablábamos recién, no solo en la cultura, sino también en la vida, en lo social, que estamos pasando, la verdad, que en un momento crítico, si querés. Y cómo fue que llegaste a esa propuesta y de ser parte de esa noche también, ¿no? Me llegó el convite a través de una amiga, compañera de facultad de un posgrado que hice hace unos años en Flaxo, en la Facultad de Ciencias Sociales Latinoamericanas, en el cual hicimos un posgrado en gestión cultural, en políticas culturales, y Pía Cernadas, una amiga que trabaja mancomunadamente con el padre Paco en la Isla Maciel desde hace muchos años, fue la que me convocó, y yo desde el primer momento le dije que sí. Es más, hasta fue de alguna manera el convite y la palabra Isla Maciel, padre Paco, orquesta infanto juvenil, dije sí, claro. Y voy a cantar con la orquesta de los pibes, me entusiasmé, me decía, no, mirá, justamente es para juntar recursos para la orquesta de los pibes. Por suerte, los instrumentos de cuerda ya están solventados, ya están comprados. Lo que se necesitan es seguir generando recursos para poder sustentar los sueldos de los docentes, de los maestros, terminar de comprar todo lo que es la fila de instrumentos de vientos. Entonces es un trabajo muy importante. Hace un par de años un amigo estuvo por acá, y al irse, después de la nota que hicimos, me dice, ¿escuchaste el disco de Alfredo Piro de versiones de rock? Qué bueno, amigo. Digo, no, la verdad que no lo escuché. Escuchalo porque te va a gustar. Mirá. Lo escuché, después vino todo lo que te conté, irte a ver en vivo y demás. Y bueno, y hoy tenemos frente a frente. Y ese amigo es Carlos Justino, Aspix, que nos está escuchando. Te saluda Mariana, ¿cómo estás, Aspix? Hola, Mariano. ¿Cómo andás, che? Bien. Alfredo. Bueno, te hice caso. Me dijiste escuchar a Alfredo Piro, escuché este disco porque está buenísimo. Te hice caso, lo escuché, me encantó, lo fui a ver, me gustó más todavía. Grande, y hoy lo tengo acá Alfredo Piro. Saludalo. Aspix me hizo fotos para ese disco seguramente. Y bueno, queríamos también tenerte a vos, Carlos, querido. Un grande Alfredo. Yo participé en las fotografías del disco anterior, de Canciones Encontradas, así que para mí siempre un lujo hacer esas cosas. Alfredo es un gran músico básicamente, pero además es un señor que sabe muy bien elegir a sus fotógrafos y me tocó a mí, por lo cual yo quedé un poco sorprendido, porque sé que todos sus discos siempre él le presta mucha atención a la imagen. Si mal no tengo entendido, este último lo hizo Andy, ¿no? Charneas, que es así, Alfredo. Carlos, sí, es así, un gusto saludarte. Nos vimos y te vi hace poco cuando fue el cumpleaños de Esther, ahí en la Ciranús, y te vi de lejos, estabas entre el público, que Javier me había invitado. Bueno, las fotos las hicimos de Canciones Usadas, las hicimos en la casa de Javier. Claro. Gracias a también Carlos y la intervención de él. Fue todo una sesión muy cuidada, en blanco y negro, con todo lo conceptual que tenía que ver con la propuesta de ese día. Y como vos decís, también un poco
él cuida mucho la estética, cuida mucho, por supuesto, también la imagen, la fotografía, la tapa de este disco, el vivo que tenemos aquí, también está hecha, como decíamos, por Andy Cherniavsky, Sí. también son una imágenes maravillosas. Trabajo genial. Digo, o sea, también te rodeas de buena gente también en la fotografía, digo, también para todo parte del concepto del álbum, del producto también, final, terminado, ¿no? Sí, sí, es fundamental. Si no se traduce en tapa lo que estás diciendo musicalmente, de alguna manera es como es una voz sin cara. Claro, claro. ¿Estás por ahí, Carlos? ¿Todavía sí? Sí, estoy. Estás. Los escucho y de momentos por ahí algunas Se va un cosas poquito. me pierdo, pero sí. Andy, una número 1, una maestra, muy querida por mí. Y sí, me gusta que los músicos le den pelota a sus portadas, porque es verdad que es un conjunto, ¿no?, de cosas. Digamos, los que venimos, que ahora que están de nuevo en moda los vinilos, ¿no? Los que venimos del vinilo nativo, digamos, creo que siempre le dimos mucha pelota al tema de más allá de la música, que por supuesto es lo más importante que contiene el disco, el trabajo, todo lo demás, ¿no? La imagen, el diseño gráfico y todo eso. Alfredo, en ese sentido, merece mi mayor respeto porque se ocupa personalmente de eso. Lo puedo decir, nos hemos reunido varias veces antes de hacer las tomas, lo charlamos, hablamos de ideas, algo, un proceso que a mí me gusta hacer y que no siempre se da. A eso iba justamente, ¿no? Que digo, me imagino que debe haber habido encuentros o escuchaste tema, el concepto va por este lado, ¿no? Para también que juntos piensen la toma, la locación, ¿no? La postura hasta tuya, ¿no? Ante las luces, ¿no? Totalmente, Sí. totalmente. Lo Gracias, hice Carlos. vestir de blanco, Te habrá costado un poco, supongo, porque el hombre es muy dark, ¿viste? Hablábamos también toda la noche de eso. Hermoso. Eso Y aparte en me el contexto donde lo hicimos, en la casa de Javier se prestaba porque estaba todo blanco, hasta el piano de fondo Claro. blanco, era... Claro, Javi. Están en las tiene esa nubes. casa que es toda blanca, y bueno, esa fue un poco la idea también, de rupturista. A mí me gusta romper un poquito y me parece que Alfredo también es de la partida rupturista. Que musicalmente Carlos lo entendió perfecto, Claro, o sea, porque claro. un disco minimalista como fue Canciones Usadas era en blanco y negro, Claro. no en sepia, era en blanco y Blanco y negro negro. por la austeridad. Claro, bueno. claro, sí. Carlos, aprovechándote un ratito también, ya que estamos acá, contanos en qué andás. ¿Tenés algún proyecto dando vuelta, algo que nos tengamos que enterar pronto? Mira, yo estoy en la resistencia fotográfica, como todos mis colegas. Ajá. ¿Cómo es eso? A ver, ¿no? ¿cómo es eso de resistir Y con la... en este mundo de dispositivos de captura fotográfica que todo el mundo lleva encima, Sí, el oficio del fotógrafo se convirtió tal vez en otra cosa, claro. lo cual lleva o obliga a una resistencia para que se preserve justamente eso. Yo por un lado tal vez me fui un poco al extremo y estoy un poco estudioso de los principios de la fotografía de allá por 1850 y trabajando un poco algo muy técnico que se llama colodión húmedo, que es fabricar digamos el propio soporte en donde se fija la imagen. Son tal vez conceptos un poco técnicos, pero sí es como el principio de la fotografía. Eso es en la parte más experimental, que me gusta mucho. Y luego estamos con un artista plástico, es un proyecto que todavía no puedo hablar mucho en realidad, pero un artista plástico muy querido, que probablemente él va a intervenir algunas de mis fotografías de los años 80 y tenemos en mente hacer algo con eso, una muestra probablemente. Eso de aquí a poco vamos a tener un poco más, así que lo podemos charlar. Dale. Adelante. Avisanos y bueno, hacemos un cruce, charlamos, te venís para acá después de un tiempo, así que Tal siempre es un cual, gusto. sí, es un lindo proyecto, también algo que lo venimos postergando y que este año dijimos, bueno, es un año para hacer cosas que sanen el alma, ¿no? Porque lo que está alrededor es bastante feo. Arte y más arte, ¿no? Como decía Minujín, me parece que es un momento también propicio para la contracultura, Y es lo de que nos vuelta, queda, para ¿viste? crear, ¿eh? Es lo que nos queda, eso no lo van a poder robar. Seguro, así es la idea. Carlos Justino, Aspix, muchísimas gracias por este ratito, amigo. Les mando un gran abrazo a ambos. Un gran abrazo, Carlos. Gusto escucharte. Gracias, Alfredo. Un gran Ahí abrazo. nos veremos por la vida. Dale. Adiós.
Uno de los fotógrafos más destacados de acá de Argentina, de los 80 para aquí, por lo menos tiene grandes obras, esa imagen tremenda de Miguel Abuelo sangrante ahí en el Festival Rock and Pop, que entre paréntesis, entre comillas, vuelve el Festival Rock and Pop después aquí a la Argentina. Con Blondie. Con Blondie, así que bueno, vamos a ver de qué se trata. Hubo una presentación para la prensa hace un par de semanas, pero bueno, nada, vuelve todo es un revival, ¿no? ¿Parece, Alfredo? ¿Qué te parece? Sí, vuelve, parece también lo peor. Por eso, ¿no? Todo es un revival, ¿no? Después cada uno claro. se tomará de donde quiera. Tomo lo que encuentro, como decía Moura. Así es. Bueno, tenés fecha, me dijiste hace un ratito, para noviembre. Para noviembre, porque yo tengo un viaje ahora en octubre, pero en noviembre vamos a estar haciendo Ser Vivo, que en realidad es un pretexto, porque siempre me resultó tan tonto y redundante presentar un disco en vivo, grabado en vivo, ¿no? Que es de alguna manera la excusa para seguir girando la rueda, ¿no? Claro. De alguna manera. Así que bueno, van a estar estas canciones y canciones de otros discos que hace mucho que no tocaba, invitados también. Bueno, ya cerca de la fecha ya te voy a acercar la gacetilla. Va a ser en Pista Urbana, en San Telmo, ahí en Chacabuco al 800, un hermoso lugar. Se van a colar seguramente algunos invitados porque va a ser la última fecha del año. Y bueno, con las mejores expectativas. Viste que también el disco en vivo, Alfredo, tiene un poco como que la crítica un poquito dividida, ¿no? Alguna gente que le gusta mucho, le parece que es importante. A mí no me gustan los discos en vivo. Bueno, hay mucha gente que te iba a decir, hay mucha gente no que me no le gustan, gusta, ¿viste? Pero porque en realidad justamente si el disco en vivo no tiene un criterio artístico, escuchar la misma versión que está grabado mejor en un estudio, prefiero. Claro. Me puse mucho a escuchar, a investigar antes de grabar discos en vivo. Mientras estaba haciendo la mezcla de Ser Vivo, también seguí escuchando. Y sobre todo, discos de rock argentino, de rock, por supuesto, en general también. Y me costaba encontrar un parámetro estético, si querés, ¿no? En cuanto a los parámetros estéticos de sonidos, audibles, musicales, porque me pasaba eso, escuchaba discos, viste, que decía, pero incluso de artistas que tenían 3, 4 discos grabados en vivo y con la misma versión grababan diferentes discos, pero lo mismo, viste, decía, ¿cuál es el pretexto de esto? Entonces fue justamente curado, si se quiere, con el mismo criterio que uno tiene cuando entra a grabar un disco en un estudio, ¿no? Acá los temas fueron seleccionados, era una sola fecha, fue grabado el 11 de junio del 2017, o sea, había un solo tiro, lo que quedaba mal quedaba fuera del disco, y todo el mundo sabe que un disco en vivo es difícil de pinchar en estudio, porque tenés 25 micrófonos abiertos. Claro. Se nota el parche, digamos, en cuanto a si tenés que arreglar una parte, claro. Hay parches, obviamente, sería estúpido negarlo, y todo disco en vivo está retocado en estudio, por supuesto, porque el propósito es que suene bien, que lo escuches bien en tu casa, por supuesto, pero bueno, no hay mucho campo como para poder meter mano, si se quiere, así que por suerte el resultado para mí es muy bueno. Quizá el registro en vivo tiene, estoy pensando, Alfredo, tiene como la riqueza a veces el invitado, ¿no? Sí. Cantar, hacer una versión como por ejemplo la que hiciste con Miguel Zabaleta, por ejemplo, lo que pasó es una fue, maravilla. En realidad, Zabaleta me confirmó el día anterior que venía. Claro. Había hecho un cruce yo con él, a través de Pelu, del productor, Pelu Romero, y fue un cruce por mail. Y me dijo, te confirmo si puedo ir, y el día anterior me llegó un mail, che, si sigue en pie lo de la fecha, voy. Claro. Impresionante. Claro. Es más, lo pasamos en el camarín una vez, y Miguel me dijo, bueno, no, hacemos así, mirá, arranco yo, que yo, después vos, bueno, le digo, a ver, lo pasamos, no, ya está. Me dice, ¿a qué hora empezás? A las 10. A las 10 en punto, sí, 10 y cuarto. Bueno, a las 10 estoy acá.
Y nunca más lo pasamos, o sea, lo pasamos una vez como para medir y ver todo lo que... Y fue bueno, y ahí está lo que quedó. Sí, sí. Aparte me imagino también de parte muy tuya. Emocionante, sí, muy emocionante. Sí, lo que estuvimos ahí. Yo de hecho hay una filmación, por supuesto, hecho con el teléfono. Un poco lo que decía un poco Aspi, ¿no? Recién, esta cosa de cómo todo mundo se convirtió hoy, ¿no? En un freelance, ¿no? Pero el registro por lo menos capta ese momento que realmente fue mágico, fue maravilloso. Realmente el encuentro ese con Miguel Zabaleta en el escenario, haciendo esa versión, también de esa canción que es una maravilla. Hermoso. Lo charlamos una vez con Miguel también aquí, ¿no? Esta cosa de cómo de una tragedia se puede construir una obra tan bellísima. Hermoso, también, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, justo Aspix, con quien hablábamos recién, tiene mucho que ver también en la historia de Suéter y de Zabaleta. Claro. Mucho que ver. Sí, la verdad que, nada, cómo también se empiezan cómo hay tantos contactos entre lo que pasa, entre la música, y nosotros también nos gusta hablar mucho de cultura rock, porque no solamente me parece que el rock son los artistas, los músicos, sino también son los periodistas, los productores, los fotógrafos. Totalmente. ¿Sí? Los espacios. Ayer tuve una charla, por ejemplo, de Bebe Camín, Sergio Cucho Constantino, Lisandro Carcavalo, y se me fue el nombre que papelón, Hernán Jafet, el que hizo una película sobre Argentina, Beat, y también hablamos un poco de eso en la charla, ¿no? De que cómo también están las bandas, pero también están los espacios como parte de ese gran todo que es el rock nacional. Puntualmente hablando de Cemento, algún lugar que también seguramente vos has transitado. Hablaste del paracultural, digo, sin paracultural, sin Cemento, quizás no habría Redondo, no habría Soda, no habría Sumo, ¿no? Para nada. Por supuesto, porque estamos hablando de cultura. Claro. Corriéndola de todo margen elitista, ¿no? Que siempre, viste, la etiqueta que llevaban los disco es cultura, parecía que era algo para poner en un estante nada más. Y cuando hablamos de un género que se transpira, como puede ser el tango, como puede ser el rock, como puede ser, y de hecho lo es también el folclore, tiene que ver con el ámbito, con el contexto, con la manera de caminar. Vos lo veías al gordo Pichuco Troilo, y era tango 100% por cómo él gesticulaba, caminaba, te hablaba. Edmundo Rivero. Tiene que ver eso, ¿no? Digo, sí, y claro. Con el rock pasa lo mismo, o sea, es cultura, y sobre todo el rock argentino que viste, tiene mucho de acá, porque tiene esa cosa que se entromete culturalmente, que tiene que ver con la raíz del tango y con el folclore y con, si querés, cuando se licuaron todas las antinomias y las asperezas con los que criticaban que era el rock, música extranjerizante, y lo seguían discutiendo, o sea, ese fue cuando la máxima fue de divididos cantando el arriero, ¿no? Claro, o sea, eso ya fue, si querés, de alguna manera lo que terminó de amalgamar de que estamos hablando el mismo idioma y hablamos de música argentina, ¿no? Yupanqui, Troilo, Spinetta, García, Páez, Piazzolla. Claro. Alfredo, ya para ir empezando a despedirte y agradecerte un montón por este rato realmente, empezar a contarnos un poquito si ya empezás a vislumbrar, tenés material ya preparado, trabajado, algunas letras, algunas melodías para lo que viene. Tengo. Sí, tengo. Se te van juntando, ¿viste? Tengo bastante y vengo trabajando en eso. Sí. Hoy, de hecho, a la mañana también hay otra idea por la cual me encontré con un músico, productor, como para también darle forma a un nuevo trabajo. Sí, hay muchas ideas siempre dando vueltas por la cabeza, hay mucho material, por suerte, porque de alguna manera significa y traduce que hay todavía los incentivos, para bien o para mal están. Claro. Y para noviembre entonces, una nueva presentación de este Ser Vivo. En Pista Urbana, sí, con temas de Ser Vivo, con temas de otros discos, también se puede colar algo nuevo, sí, algo nuevo que tenga que ver con lo próximo. Ahí va. Y bueno, te encontramos por supuesto en las redes, siempre. Sí. En Facebook, en mi página personal también, alfredopiro.com o alfredopiro.com.ar, que nadie lo utiliza, ya es casi obsoleto el dominio. Pero en redes, sí, Twitter, Instagram, Facebook, ahí están publicadas todas las fechas. Y el que quiera tener el disco, porque también hay mucha gente que le gusta tener el disco, te lo puede comprar también en la página tuya, se consiguen las disquerías, en tus shows. Están en las disquerías, no en todas, pero en los shows por supuesto que sí, están a la venta este disco y los discos anteriores,
y en algunas disquerías. Busquen en la página de Ultrapop, que es el sello y el distribuidor, y ahí van a saber en qué disquería están, y si no, vienen al show, que con un combo de entrada se terminan llevando el disco. Agradeciéndote mucho, Alfredo, por esta No, visita, gracias a vos, realmente. Mariano, gracias por el convite. Sí, Nos vamos a ir escuchando un tema, Extraños Amantes, una gran canción también de Alfredo Pino, que estuvo con nosotros en el Jardín de los Presentes. Ya viene con nosotros Emiliano Acevedo, sus flashes con historia, y después los chicos de Jungla de Cemento, que ya están acá. Cuántas caras amigas. Esta noche vamos a jugar nuestros labios en besos de humor. Usaremos el mismo disfraz y seremos no dos sino uno.